Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que estén bien, porque yo la verdad que estoy fatal. Antes de ponerme a grabar este video, organizando un poco las ideas de lo que quería hablar en mi libretita de siempre, que tengo en los videos en los que quiero hablar de algo un poco más serio o así, como para tener un orden de ideas y no perderme, estaba anotando las cosas de las que quería hablar y me puse a llorar. Yo soy una persona que rara vez llora, soy una persona muy fuerte, por decirlo así, y este tema efectivamente me ha roto el alma. Es algo que obviamente no es nuevo para mí, no es una reflexión nueva, nada, pero ahora, como anotándolo todo para tenerlo a mano y ver lo grave de la situación, me ha puesto bastante triste, pero bueno, voy a hacer el video igual. Hay varios motivos por los que quiero hacer este video. Lo que todavía no sé muy bien es si voy a compartirlo como un único video o en tres partes, porque hay tres tópicos muy importantes de los que quiero hablar. Esto lo decidiré cuando esté editando el video, así que bueno, no sé muy bien para este momento cómo va a ser, así que bueno, les aviso por si lo llegué a dividir en tres partes, pues que vayan y miren las otras dos. Y si no, y si lo dejé como un único video, pues que se queden para que lo vean completo, ¿sí? Mi idea con este video va a ser hablar de tres tópicos principales. Uno, cómo funciona el tema de la educación pública gratuita en Argentina, cómo se arancela, cómo funcionan los sistemas públicos. Luego, por otro lado, hablar de lo que está pasando actualmente con el tema de las residencias médicas en Argentina, que es algo que está terrible, o sea, es algo, bueno, ya lo vamos a hablar. Y después, por último, ¿qué va a pasar con este éxodo de médicos que va a haber? Porque es lo que siempre pasa. Y cómo está la situación acá en España, que es uno de los lugares a los que muchos migramos cuando nos vemos en situaciones como la que está sucediendo ahora. Ya iré desglosando bien cada parte de los temas, pero bueno, esto así como a rasgos generales, de un paneo general, ¿sí? Disculpen si escuchan de fondo un ruido, parece que estuviera metida como en una nevera, pero pues efectivamente sí estoy. Esto que ven aquí, acá esto blanco, es un aire acondicionado portátil porque hace un calor de morirse acá en Barcelona, así que nada, no puedo vivir ahora sin este coso porque es sofocante el calor, la verdad. Así que bueno, trataré de hablar lo más fuerte posible y espero que se me entienda todo bien. Bueno, lo primero de lo que quiero hablarles es de cómo funciona la educación gratuita en Argentina, ¿sí? Esto es algo que mucha gente lo habla así como muy a la ligera, la gente que no está en Argentina o que no vive en Argentina, o gente como yo que estudió en Argentina, pero al salir y querer contarle al resto de la gente cómo funciona el sistema, ya decimos, no, bueno, es que mira, estudié gratis en Argentina, ¿sí? Y pues yo quiero explicarles hoy un poco de esa situación, porque gratis no es nada en esta vida, por supuesto, y hay mucha gente que está como, no mal informada, pero más bien poco informada del tema, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se arancela el sistema público, ¿sí? La educación pública, la salud pública, bueno, se arancela a través de los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Bueno, pues esa cosita de más que te cobran cuando pagas o cuando compras o cuando, bueno, todos sabemos que son los impuestos más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Estado agarra ese dinero y lo invierte en cosas para la propia sociedad que los está pagando, ¿sí? No es que uno los impuestos los paga para regalarlos. La idea de los impuestos es que tú das parte de lo que estás ganando como ciudadano con el objetivo de que el Estado invierta ese dinero para darte algo a ti, pero no a ti como persona individual, sino a ti como parte de una persona que pertenece a una sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? O sea, ¿qué quiere decir que la educación sea gratis? Gratis quiere decir que tú, cuando quieres entrar a un sistema de salud, a un sistema educativo, no tienes que pagar para acceder, ¿sí? O sea, tú eres un bebé, bueno, un niño que quiere entrar a empezar a educarse, quieres entrar al sistema educativo, no pagas un peso para eso. ¿Y qué pasa con eso? Pues te formas y sales siendo una persona escolarizada. ¿Qué pasa cuando ese niño crece y es un joven adulto y quiere entrar a la universidad? Pues no paga ni una matrícula, ni un semestre, ni nada, no paga porque tiene acceso a esos servicios, a esos, bueno, sí, servicios, de forma gratuita porque el Estado se los está garantizando. ¿Qué pasa cuando ese niño, joven, adulto, crece y se hace más adulto y le empieza a doler la rodilla? Pues que puede ir al sistema de salud y no pagar, o a veces pagar alguna cosita minúscula, pero pues no tener que sacar un montón de plata o hipotecar su casa para ir a atenderse en un sistema de salud, ¿sí?
Eso es lo que quiere decir que un sistema sea público y sea gratuito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este sistema? Pues que en Argentina existía. Y existía, lo hablo en términos de pasado, porque cuando yo llegué a Argentina funcionaba, o sea, existía y funcionaba, y sí, habían muchas cosas que mejorar, por supuesto, habían cosas que estaban muy mal, por supuesto, pero existía y funcionaba. Hoy en día la situación no es así, no es que ya desapareció del todo y hoy 2025 ya no hay, pero está en camino a, si no a desaparecer, a empeorar, ¿sí? Este sistema no solo existía en Argentina, por supuesto, también existe en países de la región, en lugares como Uruguay y Cuba, después en otros lugares como España, como Alemania, como, bueno, creo que países nórdicos también, obvio, por supuesto, esa gente hace todo bien. Y entonces, allá funciona así, o sea, tú eres una persona que tiene ciertas cosas garantizadas por el Estado, ¿sí? Entonces, con la salud pública, bueno, pasa lo mismo, ¿sí? O sea, tú estás a través de tus impuestos aportando día a día para que el sistema sanitario funcione, para que el día que lo necesites esté ahí y puedas atenderte, o si por ahí no quieres acceder a ese sistema público porque tienes la plata y prefieres hacerlo a través del sistema privado, listo, genial, lo hagas, pero que otra gente que no tiene plata, que no tiene los recursos que tú tienes, que no tiene las posibilidades que tú tienes, pueda acceder también a un sistema de salud y no se quede por ahí muriéndose o vendiendo todas sus cosas para poder atenderse, ¿sí? O sea, esto es algo que es comunitario. O sea, acá la cuestión no es a ver cómo me mejora la vida a mí, sino es cómo nos mejora a todos como sociedad, ¿sí? Cómo nos ayuda, cómo nos... Bueno, se entiende el punto, creo yo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace el Estado cuando recauda esos dineros? Los destina a distintas cosas de acuerdo al país y a las necesidades que tiene ese país, por supuesto, ¿no? Los va a dedicar una parte a la salud, una parte a la educación, una parte a la defensa, una parte a transporte, deudas, bueno, todas las cosas que tiene que hacer un país, que son 1.000 millones de cosas, ¿no? Y obviamente lo que hace el Estado con esa plata y esta cuestión de dónde decide invertirla, reflejan decisiones políticas, reflejan posturas, reflejan intereses, ¿sí? Uno quisiera creer que no, porque eso es lo que debería pasar, ¿no? Que la persona que yo elegí como político representante de mis intereses ante estas, bueno, todas esta toma de decisiones, vele por lo que yo y mi comunidad y mi gente y la gente en general necesita. Y pues por supuesto que no, lo sabemos todos, los políticos, todos son unos corruptos, son unos nefastos, hacen lo que quieren con la plata de las personas. Obviamente que hay países en los que la cuestión está un poco mejor que en otros, pero bueno, nada, los políticos por algo se ganaron esta fama, esto no es algo nuevo, no es que yo estoy descubriendo que el agua moja. Pero bueno, o sea, las cosas funcionaban mejor en algunos lugares y que en otros, ¿no? Yo que en estos videos y en mi canal en general y en mi vida en general hablo de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en Colombia y ahora de lo que pasa en España. ¿Por qué? Porque nací en Colombia, viví la mitad de mi vida en Argentina, estudié allá, hice mi carrera de pregrado, me hice médica en Argentina y ahora vivo en España, donde estoy queriendo especializarme, ¿sí? Entonces, obviamente yo a donde llego trato de empaparme un poco de la situación, ni siquiera tanto porque eso vaya a definir, a cambiar mi situación, sino porque quiero estar enterada y quiero informarme y quiero ir viendo cómo va la cosa, ¿sí? Entonces, bueno, comparando estos tres lugares, en Colombia es el peor de todos, es igual esto creo que no es nuevo para nadie, la corrupción en mi país es, pero soberana, o sea, desde que se independizó Colombia de la colonia española hasta hace 2, 3 años, solo hubieron partidos de derecha. Así que en mi país no existe la educación pública, no existe la salud pública, no existe nada de esas cosas que a mí me parecen tan maravillosas y que le mejoran la vida a la gente y que velan por el bienestar y el progreso social comunitario. Bueno, ya no existe nada de eso, ¿sí? Obviamente que hay movidas, hay cuestiones, hay cositas, pero a nivel estatal, a nivel país, a nivel masivo, cero. Algunas cosas ya las he ido contando en otros videos, pero bueno, acá voy a tratar de ahondar un poquito más en algunas cosas de esto, más que todo referente al tema medicina y salud pública, ¿sí? Después estaba Argentina, que de la región para mí era, nada, el mejor país, o sea, tenían toda esta gratuidad en cosas, el acceso a todos estos beneficios, no solo para los nacionales, sino también para la gente de afuera, eran referencia en muchas cosas, porque no es que simplemente, ahí les damos salud gratis a todos, sino que también se invertía en ciencia, en investigación, en un montón de cosas que hacen que un país crezca y mejore y surja y bueno, bla. Comparando Argentina con Colombia, Argentina era increíble, o sea, era como
yo cuando me fui de un lugar al otro no lo podía creer, o sea, yo nunca había escuchado sobre la salud pública, nunca lo había visto en primera persona, mucho menos. No me imaginaba que fuera real, que existiera un lugar en el que hubiese educación universitaria gratuita, porque en mi país no existe y porque en mi país la gente se endeuda terriblemente para poder ser universitaria. Entonces, ver que había un país en la región que tenía todas estas cosas, para mí fue como, oye, qué maravilloso, qué espectacular. No lo podía creer. Yo la verdad que me fui un poco de Colombia a Argentina, totalmente desconociendo toda esta situación. Ya en algún otro video conté por qué me fui a estudiar a Argentina. Después tal vez haga un video como más ahondando en ese punto, porque en ese estaba como hablando más que todo de mi tema migratorio. Pero nada, o sea, cuando llegué era una niña de 17 años que nunca había salido de su país, nunca nada, y me topé con este país que era maravilloso. Y me cambió muchísimo mi forma de ser, mi forma de pensar, me moldeó totalmente como la persona que soy hoy y que siempre quise ser, pero no sabía cómo, y en la persona que voy a ser el resto de mi vida, por supuesto. Después, ahora ya siendo una adulta, elegí migrar a España para continuar mi formación y para tener la experiencia de vivir en Europa y bueno, bla, bla. Y me crucé con que si bien es un país que está obviamente bastante mejor que Argentina, porque si bien pues de la región supuestamente es como el país que está menos bien comparando con otros países europeos y del primer mundo, pues si lo comparamos con Latinoamérica están pero excelente, o sea, también hay un sistema público que funciona, y funciona todavía mejor. Hay algunas cositas que son distintas que con Argentina, que después las hablaré, pero la verdad que es un país en el que funciona también lo público, hay mucha migración, hay muchos extranjeros, o sea, hay mucha, es como ver como lo que yo viví en Argentina, maxificado, obviamente, ¿no? Entonces, nada, o sea, mi idea es como hablar de estos tres países siempre, como para que, como yo, mi canal, como siempre digo, es medio nuevo y no sé muy bien a quién le hablo, pues quiero como hablarle a la mayor cantidad de gente posible, y estas comparaciones aparte me parecen buenísimas porque uno no sabe cómo vive el de al lado, ¿no? Y pues yo tengo la experiencia de ser de un lugar, haber vivido en otro y estar viviendo en otro, y siento que eso enriquece mi visión y creo que suma, ¿sí? Un poco. Entonces, bueno, volviendo al tema de la cuestión de los aranceles, impuestos, educación gratuita, pública, bueno, bla, bla, bla. Porque es que el Estado tiene que invertir y debería invertir más todavía, y yo admiro tanto a los países en los que esto funciona, pues porque primero son, o sea, la salud y la educación públicas son cosas que deberían estar garantizadas obligatoriamente por el Estado porque son derechos humanos fundamentales, o sea, hay cosas que son prescindibles, como ciertos privilegios, ciertas cositas, como que, bueno, si tú puedes no tener 3 meses de vacaciones al año, porque pues el sistema te necesita, más no deberías no poder estudiar, o no deberías no poder ir al médico a que te atiendan, ¿sí? Hay cosas que son innegociables. Bueno, la salud y la educación son unas de tantas otras, ¿no? También está el derecho a la vivienda, a la alimentación, bueno, bla, 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 pero eso lo hablamos tal vez otro día. Hoy acá estamos hablando del tema salud y educación públicas, ¿sí? Entonces, el Estado no es que te lo regala, porque esa es otra creencia que hay, ¿no? Que es como, ay, pero ¿por qué el Estado te lo tiene que regalar? ¿Por qué el Estado te tiene que mantener? ¿Por qué el Estado, bla, bla, bla? Que es un discurso que tienen mucho las personas que odian esta cuestión de lo público y de que el Estado te dé las cosas. Y dicen como, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los impuestos están para eso. Si no, entonces ¿para qué están? Para darle regalo a los políticos corruptos que se roban la plata y para que se cambien de carro cada 15 días o para que se den la vida de lujos que se dan. Pues no, o sea, la plata debería ser, es más, es poco lo que se hace con los impuestos porque son millones y millones y millones de dólares. O sea, no es 3 pesos que hay, pobrecito el Estado no le alcanza. No, la plata bien distribuida, no solo que alcanza, sobra, o sea. Entonces, ¿por qué? Porque esta parte es importante. ¿Por qué invertir en educación es importante? Porque hace que aumente el capital humano, aumenta el nivel de calidad, por decirlo así, de la sociedad. No es lo mismo que todos seamos gente recién graduada del colegio y ya. En todas las sociedades se necesitan médicos, se necesitan arquitectos, se necesitan ingenieros, se necesitan panaderos, se necesitan artistas, todo se necesita, ¿sí? Y la idea de la universidad y de la educación superior después de la educación primaria del colegio es que todos nos especialicemos en cosas y sirvamos para cosas distintas. No sería tampoco útil que todos estudiáramos la misma cosa, porque la idea de una sociedad es que hayan muchas cosas disponibles para las necesidades de todos, ¿no? Entonces,
Bueno, aparte de esto, de que aumenta este capital humano, reduce la desigualdad, reduce la pobreza. ¿Por qué? Porque tú puedes empezar siendo un pobre diablo que viene de una pobre familia que nunca tuvo oportunidades y no sé qué, pero un día decides, oye, tal vez quiero ser médico, y vas, accedes a la universidad pública, pasas de ser de una familia ultra mega pobre a ser médico el día de mañana, que tampoco es que te garantiza riqueza, pero te da acceso a todo un abanico de oportunidades como persona, como profesional, como ciudadano, como habitante del planeta. O sea, te abre un montón de oportunidades a ti como persona individual, a tu familia que está detrás tuyo, a tus hijos, que si es que quieres tenerlo. La vida de una persona cuando tiene acceso a todo esto cambia, y no solo la vida de esa persona, cambia a nivel comunidad. No es lo mismo que si esta persona que venía de la pobreza extrema se queda siendo pobre toda la vida, se quede siendo pobre, a que si esa persona pobre ahora es un médico más que está ahí aportándole su granito de arena a la sociedad. No es lo mismo, o sea, es que es una cuestión mega ultra obvia, pero no entiendo porque hay gente que no lo ve. Y después, nada, o sea, para mí la cosa más clave de todas estas es que un pueblo que está educado, que está estudiado, que tiene esta capacidad de analizar, de criticar, de preguntarse, no es tan fácil de manipular. Ese es el punto. Si tú, por más que tengas la educación superior más mediocre del mundo, no es lo mismo que no tenerla, ¿sí? Entonces ahí ya como que se te van despertando otras habilidades cerebrales, se te van despertando otras capacidades sociales, y no vas siendo la misma persona que empezó aquí de abajo y que medio que eres un nadie. Vas adquiriendo muchísimas habilidades. Y todo eso, pues obviamente que hay gente que está en contra justamente por eso, porque obviamente que un pueblo ignorante es más fácil de manipular, y eso es lo que muchas veces buscan, y es lo que muchos nos damos cuenta. O sea, yo me doy cuenta porque lo veo en mi país, veo que, o sea, lo veo en Colombia, la gente allá no habla de política, no habla de estas cuestiones, el arte es nulo. O sea, es un pueblo que ya está tan sumiso y tan sometido que hoy en día la vida pasa por ver quién salió de un reality, de ir a agarrarse a machetazos afuera del canal porque no ganó el que yo quería, de ir a matarse entre hinchas de barras de fútbol. Bueno, no me acuerdo cómo se dice, pero ir a matarse entre ellos, a veces hasta entre los del mismo equipo. O sea, ese nivel, ¿sí? O sea, y no necesito que alguien venga y me contradiga y me diga, ay, no, claro que no funciona así, porque yo lo viví, mis amigos con los que crecí en el barrio pasaron a ser algunos barras bravas de equipos de fútbol, y lo vi en primera persona, lo vi con mis propios ojos, así que yo sé que estas cosas pasan. Distinto es, digamos, después en Argentina, que también obviamente que pasa, que se agarran a puños, que se agarran, o sea, estas cosas también pasan porque no dejamos de ser países subdesarrollados en vías de ascenso, pero no es el mismo nivel, para nada, para nada, para nada, para nada. Y aquí tampoco que alguien venga a decirme, ay, claro que sí pasa, porque sí, pasa, pero jamás al nivel de cómo pasa en mi país. Y algo que es súper característico y súper bonito de Argentina, que a mí me pareció encantador, y ahí fue cuando empecé a como a maravillarme con todo este tema de la política y de hablarlo y de esto, es que allá se habla de política, por más incómodo que sea, por más... sí, a veces genera tensiones, a veces genera discusiones, pero se habla, se debate, se interroga al otro de, oye, ¿y por qué tú piensas así? ¿Qué te pasa? O sea es como no dar la política por sentado, porque la política no me interesa y soy apolítico. Pero todo es político, o sea, puede que no te interese así nivel, te pones a hacer un video en YouTube, pero tendrías que cuestionarte como, hey, ¿qué onda? ¿Dónde están los impuestos? ¿Qué pago? ¿Por qué si estoy pagando, me están quitando toda esta plata de mi sueldo? ¿Dónde está? Porque yo no veo que hayan cosas mejores, o por qué no veo progreso, o por qué no, sí, o sea, y me refiero a progreso de todo tipo, porque sí, la gente en Colombia a veces justifica y dice, ay, pero construyeron un puente nuevo, o sea, sí, es una inversión, pero y el resto, y las universidades, y los colegios, y estas cosas que nos ayudan como sociedad general, ni idea. Así que bueno, o sea, en este punto me explayo porque lo vi en primera persona. Bueno, y acá en España, para cerrar el tema comparaciones, hay otro nivel. Me falta mucho por ver, por supuesto, y también como en todo lado existe la violencia y todas esas bobadas y cosas por el fútbol, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, siguen existiendo, pero hay otro nivel de cultura, de educación, de las formas. O sea, son cosas que te das cuenta en el día a día, en ver cómo... es que les voy a poner un ejemplo de un bus, cómo se ve un bus en Colombia para que la gente no se meta así, no se cole, y cómo se ve uno acá en España. Yo no he visto a nadie colándose en el sistema de transporte, no he visto a nadie, o sea, no he visto ese tipo de cosas que uno ve en Latinoamérica, que en las tiendas, por ejemplo. Yo voy a tiendas y veo que hay cosas que son súper chiquitas, o sea, cosas que te pueden robar. Las veo ahí puestas como si nada, y te juro, las primeras veces que fui a tiendas acá en España, lo primero que yo pensaba era,
Oye, pero eso se lo podrían robar. ¿Por qué? Porque en nuestros países jamás pasaría que dejen esas cosas así en un estante, puestas como si nada, que son tan chiquitas, porque obviamente que se las roban. Entonces todo eso chiquito o está en un lado aparte, o con sensores, o cosas así, y acá no. Y eso habla del reflejo de una sociedad que no tiene esta cuestión de la malicia, de la maldad. No sé cómo explicarlo, pero siento que mi punto se entiende y no quiero irme más por la rama. Después, ¿por qué el Estado tendría que pagarle la salud a todos? Esto sí, ya la gente que se pregunta esto, yo me sale como mi lado más violento y me dan ganas de decirle como, ¿y por qué no? O sea, mucho se habla de que está aumentando la esperanza de vida, que no sé qué, que ahora nos vamos a morir todos con 120 años, que bueno, bla, bla, bla. Eso es algo que se sabe, o sea, antes la gente se moría a los 35 años, hoy en día hay gente viviendo hasta los 100, ciento y pico de años, y ya nació la primera persona que va a vivir más de 120 años, según dicen, si es que el mundo no se acaba antes. Entonces, está aumentando la esperanza de vida, pero ¿y la calidad de vida qué? Lo que hace el sistema de salud es, bueno, colaborarnos con esta cuestión, porque es un hecho, te vas haciendo más viejo, tus células van envejeciendo, tu cuerpo ya no funciona tan bien como cuando eras joven. Por eso es que los viejos necesitan más atención sanitaria, por eso es que las personas jóvenes ponemos de nuestros recursos, a veces cuando no necesitamos ese sistema de salud, pero lo hacemos, los que pensamos así, sabiendo que algún día los vamos a necesitar y que qué bueno que la gente que lo necesita hoy tenga acceso a eso, porque no hay nada más triste y denigrante que llegar a viejo y no tener un sistema de salud al que poder acceder. Esto es algo que me toca súper de lleno, porque cuando trabajé en el hospital y contacté con tanta gente de la tercera edad, me di cuenta de lo desprotegidos que están los viejos, y esto va a ir a peor en todo el mundo. Y si estaba mal en Argentina, que ya había un sistema de salud público, no me quiero ni imaginar cómo es la cuestión en Colombia, hablándolo desde el tema laboral como médica, ¿sí? Yo creo que debe ser una cosa súper tristísima, pero pues no lo puedo afirmar porque no lo viví. En Argentina sí. Entonces, bueno, nada, ¿por qué el gobierno entonces tiene que pagar por el sistema de salud? Pues porque lo vamos a necesitar todos, porque a viejos vamos a llegar todos, y porque es importantísimo que la gente pueda terminar bien su vida y no como en Estados Unidos, que, uy, a mí esto, cada vez que lo veo, lloro de ver que hay un montón de familias que tienen que hipotecar su casa, vender todo lo que tienen, hacer las mil y unas para poder pagar una cirugía de, no sé, un bypass coronario, de una, bueno, de la cuestión que sea, de la cuestión de salud que sea. En Estados Unidos funciona así, en Colombia funciona igual para la gente que no tiene una prepaga, o sea, una, no sé cómo le dicen en todos los países, pero pues sí, este tipo de salud en el que tú vas y pagas para tener acceso, o sea, un sistema privado. Si tú no tienes eso, en países como en Colombia o en Estados Unidos, que no existe la salud pública, básicamente te mueres pagando la deuda de una atención sanitaria. Imagínense para el resto. O sea, hay un documental que a mí me hicieron ver en Salud Pública, que les voy a dejar acá en la pantalla el nombre. Uy, yo cuando vi ese documental, lo que lloré viendo cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos, cuando eso, por supuesto, yo estaba en Argentina cursando justamente Salud Pública y decía como, Dios, menos mal, o sea, gracias a la vida que tuve la oportunidad de vivir en este país y de estar viendo con mis propios ojos cómo funciona un sistema de salud público y ver cómo sí funciona. O sea, porque en mi país te venden el cuento de que el sistema público es una porquería, de que no funciona, de que no hay manera de que funcione, de que en los países que tienen eso son comunistas y son pobres y que no sé qué, y bueno, todas esas estupideces. Y pues como no tenemos con qué comparar porque no existe el sistema público, pues es como que te la crees, ¿sí? Hasta que, y crees que el sistema privado es lo mejor del mundo, hasta que sales de allá y te das cuenta que claramente que no, y que el sistema público es soberanamente mejor en todo sentido, más que todo cuando eres un pobre diablo, ¿sí? O sea, yo soy de una familia que no es de muchos recursos, y me acuerdo cuando, o sea, nosotros igual en mi familia tenemos salud prepagada allá en Colombia, pero y como nunca había visto esta cuestión de la salud pública, me acuerdo ya cuando estaba en la universidad, iba al hospital y veía a estos pacientes que nos presentaban en clase, que era como, bueno, este hombre entró ayer por tal cosa, bueno, ayer no, hace tanto, por tal cosa, le hicimos tal cirugía, está en tal tratamiento, se le está dando tal medicamento, y claro, te vas dando cuenta que esa persona no está poniendo ni un centavo de su bolsillo, ni se está endeudando, ni está vendiendo su casa, ni nada de eso, para acceder a ese tratamiento que le está salvando la vida. Entonces, claro, cuando yo empiezo a contactarme con todo este sistema y veo que no solo que sí es posible, sino que es maravilloso, digo como, oye, con razón en mi país, con razón nos venden que esto no funciona,
porque si no, el Estado tiene que poner la plata para eso, y pues obviamente que no lo van a hacer, ¿no? Y como aparte nos venden un discursito de que estamos en guerra y de que la guerra y que la... Entonces, obviamente que para tipo cuestiones de defensa y guerras y cosas, la cantidad de plata es... Pero para la salud pública, pues no, porque ya no existe, no hace falta invertir en eso. Entonces, nada, para mí haber visto todo esto en primera persona, y después cuando vi este documental y caí en cuenta, y bueno, todo eso, esa fue una de las razones que me hizo terminar de decidir por elegir España como país para venirme a hacer la residencia, y es esto de que el sistema es público. Acá el sistema de salud y de educación es público, es estatal, y yo desde adolescente, esto también lo he nombrado en otros videos, pero siempre me llamó esta atención esta cuestión de lo comunitario, de lo público, de lo, bueno, sí, de lo general, de lo acceso para todos. Y por suerte pude acceder a una universidad pública, elegí seguirme formando en el sistema público, y el único país en el que iba a pasar eso, y había una buena calidad, y aparte pues me favorecía el tema del idioma, era acá en España, por eso ahora estoy acá. Y mientras de mí dependa y yo pueda, voy a trabajar en el sistema público también, seguramente compaginando con el sistema privado, porque pues ese es otro tema del que hablaremos ahorita, pero pues el sistema público está tan desfinanciado por el gobierno que pues al final te termina obligando a trabajar también en el sistema privado, porque pues no te alcanza la plata. Y después, pues nada, para cerrar con esta cuestión de por qué el Estado tiene que pagar este tipo de cosas, salud y educación, pues porque esto es lo que nos va a hacer crecer como sociedad. Esto nos nivela como ciudadanos, nos permite a todos acceder al mismo nivel de oportunidades, permite que la gente de pocos recursos acceda a una mejor calidad de vida. O sea, ¿y eso qué hace? Pues que esa persona ascienda socialmente, que su familia ascienda socialmente, que las generaciones que vienen detrás de él asciendan también. O sea, esto es algo que lo vemos en todos, o sea, en todos los países, y solamente que en algunos es más lento que en otros, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, que la cantidad de oportunidades es tan limitada, tardas muchas generaciones en ascender como familia, digamos, ¿sí? Esto tiene una escala, la voy a dejar acá en la pantalla si la encuentro, y en los países que hay más oportunidades, tienes más oportunidades de ascender socialmente, obviamente. O sea, nada, o sea, siento que es como que me cuesta explicar el por qué esto es bueno, porque para mí es totalmente obvio, y no entiendo cómo hay gente que no lo ve, no entiendo cómo hay gente que no lo valora, no entiendo cómo hay gente que sigue justificando que el gobierno no aporte esta plata que debería aportar para este tipo de cuestiones, que sigue justificando que la roben, que sigue justificando maltratos y destratos por parte del gobierno, que sigue justificando esta mediocridad, porque es como, ay, pero pues ya vivimos siempre así, y es como, pues no, pero es que siempre se puede y se debería querer estar mejor. Así que pues nada, siempre tengan en la cabeza esta cuestión de cuando el Estado invierte en estas cuestiones, simplemente nos hace mejores a todos. O sea, que hayan más personas siendo profesionales en un área y siendo expertas en esa área, que trabajen en esa área, que se dediquen a esa área, que sean luego docentes de personas que quieren seguir especializándose en esa área, de, bueno, bla, 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 nos hace crecer a todos, porque esa gente que ahora está un poco mejor, va y le compra al que está más abajo y tiene menos recursos, y este que está acá más abajo pues puede ayudar a su familia, entonces tal vez su siguiente generación está mejor, y así, o sea, así vamos todos escalando poco a poco, que es lo que debería ser lo ideal. O sea, nos acostumbramos a normalizar que los únicos que pueden ascender y estar mejor son los que ya son ricos y ya están bien, cuando en realidad todos podríamos hacerlo, simplemente que nos están vendiendo esta idea de que no se puede y de que no es posible. Y sí es posible, o sea, es más, digo que es posible porque lo veo en mi propia familia. De la generación de mis abuelos, ninguno estudió una carrera universitaria. De la generación de mis papás, mi mamá fue la única que tuvo una carrera universitaria de su familia. Mi papá, pues son dos únicamente, una hermana y un hermano, los dos pudieron acceder a carreras profesionales. De la generación que sigo, o sea, la mía, digamos, habemos varios profesionales, y no solo eso, yo soy la primera médica de mi familia. O sea, lo vi en carne propia, vi cómo uno va logrando acceder a cosas que yo creo que para mi abuelo era inimaginable en su momento, por allá viviendo en medio del campo, pensar que algún día iba a tener una nieta que iba a estar en España después de haber vivido en Argentina estudiando medicina, y luego iba a ser una profesional, ¿no? Cuando él ni siquiera había salido de su ciudad, ¿sí? Entonces, lo vi en mi propia familia, y por eso, con más razón todavía, puedo decir que este sistema funciona, y que
debería ser así en todos los países, no tendríamos que estar migrando para conseguir mejores oportunidades en otros lugares, porque el Estado debería garantizarnos esto a todos. Si en Colombia hubiese habido educación gratuita, pública y de calidad, yo no hubiese salido de Colombia, tal vez. O sea, digo tal vez porque hay siempre un bichito en mí que me hace como querer moverme de lugares, pero muy probablemente lo hubiese hecho después de terminar la universidad. Entonces, y es más, uno después termina encantándose y hasta se queda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta cuestión? ¿Qué es lo que al final nos termina jodiendo a todos como sociedad? Que la gente se va. Para cerrar este video del tema educación gratis, de la educación gratuita y de la educación en la salud pública, digo, pues quiero decirles que siempre tengan presente que el Estado está para eso, que esas inversiones lo único que nos van a hacer es más iguales entre todos, nos va a hacer mejores personas, nos va a hacer tener una mejor vida a todos, y que pues, no sé, ese debería ser el ideal al final de todo esto, que dejemos de pensar en lo individual, pensemos en lo colectivo y pensemos que al final, si todo uno está bien, todos estamos bien.